Esto es ovnies.com, con Roberto García. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 26. Muchísimas gracias por apoyarnos en iVoox y seguirnos. Hoy les traigo a ustedes una historia de un niño llamado Boriska. Una historia que probablemente muchos de ustedes conozcan. Para este programa hemos dedicado mucho tiempo, unos varios meses, de investigación en el que entra el factor del psicoanálisis, que por supuesto he tenido la suerte de que una persona con 30 años de experiencia en psicología y pedagogía me haya podido ayudar. Lamentablemente, y por motivos de salud, mi buena amiga Rosario Acosta no podrá estar con nosotros debido a insuficiencia respiratoria que le impide extenderse a la hora de hablar. Pero eso no la ha evitado esa participación tan importante que ha tenido para hacer realidad este programa. La colaboración ha sido por escrito, en el que me ha dado una serie de pautas muy relevantes que me ayudó a poder crear el contenido de este programa. Desde OmniEps le damos un fuerte abrazo y una temprana recuperación a nuestra queridísima Rosario Acosta, en la que tenemos mucho que agradecer esta colaboración y esta implicación que ha tenido respecto a este tema. Durante este tiempo se ha redactado a mano entre ambos un informe de unas 60 páginas que para utilizarlas para este programa se ha resumido en unas 10 páginas. Estas 10 páginas posteriormente serán publicadas en nuestro blog, en www.ovniesp.com. Y bueno, ¿por qué ha venido esto? Porque hemos querido hablar de esto. Era algo que ya teníamos preparado, pero hicimos una encuesta a través de Twitter en el que la gente votó para este programa. Es muy probable que no todo el mundo le guste el contenido de este programa. Quizás haya gente que nos haga algún tipo de crítica, pero no, esto está basado en una historia de un niño al que llaman niños indigios. Hemos querido contar una historia diferente, basándonos en datos psicológicos, siendo conscientes de lo relevante que es y también al mismo tiempo de lo delicado que es hablar de niños respecto a estos temas sobre supuestas reencarnaciones o supuestas teorías que hay. Vamos a empezar por resumir prácticamente todo el testimonio del niño. Quiero decir que como es algo difícil el poder transmitirles a todos ustedes todo el contenido de los vídeos de las entrevistas a este niño, tendré que ir, tendré que intentar ir resumiendo para que nos ayude a comprender el contenido de los vídeos. No es algo fácil, porque
porque sería mucho más fácil a través de YouTube e ir haciendo copias-pegas de las entrevistas y después comentarla. Pero en este caso, como nosotros trabajamos en iVoox, pues quizás sea algo más difícil de explicar, pero de la tal manera que lo hemos hecho, tendremos que ir resumiendo el vídeo de las entrevistas y espero que ser lo más claro posible a la hora de transmitirles a ustedes todo su contenido. Vamos a empezar por hacerles un breve resumen. El por qué este niño pues empezó a ser conocido, ¿no? Una de las primeras entrevistas que tuvo fue en una revista de ahí de Rusia llamada Pravda, una revista muy antigua porque además creo que fue fundada cuando la época de Lenin. Pero antes de indagar en eso, nos tenemos que hacer la pregunta de ¿qué es un niño indigio? Bueno, pues según nos cuentan, un niño indigio es utilizado en el contexto de la teoría llamada corriente de la nueva era, para referirse a niños que representarían un estado superior a la evolución humana. Quienes defienden esta hipótesis señala dicha evolución como un avance espiritual, ético y mental, sin atender a la definición que diera el científico Charles Darwin: variación y selección por supervivencia diferencial. Bien, ¿de dónde viene Nueva Era? Bueno, Nueva Era, podemos decir que el origen de Nueva Era, lo que es su origen, se remonta al año 1875 en Nueva York, a través de una sociedad ocultista teosófica, quienes eran espiritistas y querían tener conocimiento de la divinidad sobre este mundo mediante prácticas esotéricas. Esta sociedad era una mezcla de ocultismo, misticismo oriental, tenía varias mezclas, ¿no? Tras esta sociedad teosófica estaba la masonería. ¿Y quién la fundó? Con el paso del tiempo se fue extendiendo por todo el mundo, como siempre con el apoyo de la misma masonería. Son 4 los pilares básicos de la nueva era: masonería, gnosticismo, espiritismo, paganismo oriental. A lo largo de los años, la nueva era ha sabido cómo penetrar en la sociedad católica de la mayoría de los países del mundo. Recordemos algunos datos interesantes. Bien, pues digo que recordemos algunos de estos datos interesantes porque son muy relevantes a la hora de analizar todo el contenido de esta revista. Bien, este Boriska es hijo de Nadazheda, una dermatóloga de una clínica pública rusa, graduada en el Instituto Médico de Volgograd en 1991 y mujer de un funcionario público de carrera. El 11 de enero de 1996 nació Boriska en la ciudad de Voltysky, Rusia. El trabajo según dice la madre, esto ya es la primera entrevista de Pravda, ¿de acuerdo? La primera entrevista que este niño hizo de cara al público. La madre dice que el parto fue muy rápido, que no sintió dolor. Cuando le mostraron el bebé, dice que ese bebé le miraba fijamente con sus grandes ojos castaños. Ella dice que como doctora
sabe que no es habitual en recién nacidos. Esa mirada concentrada. Pero salvo eso, parecía un bebé normal. Cuando regresaron a su casa después del parto, la madre comenzó a percibir que Boris tenía un comportamiento singular. Raramente lloraba y nunca pedía comida. Crecía tal como los otros niños, pero inmediatamente comenzó a decir frases enteras a los 8 meses. Con 1 año y medio ya leía los diarios, los padres le dieron un juego de piezas para montar figuras y él comenzó a elaborar piezas geométricas combinando diferentes partes de precisión. Bueno, digamos, según la descripción que da la madre, es un aspecto muy enfocado hacia lo que viene a ser un niño superdotado, ¿de acuerdo? A los niños superdotados se les suelen estimular con temas de puzzles, piezas y etcétera, ¿de acuerdo? Según dice la madre, a los 9 años, Boriska relató a sus familiares y a sus amigos todo lo que sabía sobre la civilización marciana, todo lo que recordaba de su vida pasada. Le pregunta el entrevistador: ¿usted realmente vivió en Marte como dicen sus vecinos? Y el niño dice pues que por aquel entonces sí, tenía entre 14 y 15 años, los marcianos estaban en guerra en todo el tiempo y no tuvo que participar. Por viajar en el tiempo y en el espacio podía volar en naves espaciales y también pude observar la vida en el planeta Tierra. Las naves marcianas son muy complejas y se pueden desplazar por el universo. Es muy importante que asimilemos toda esta entrevista que estoy diciendo, que es la de la revista de Prada, para después poder analizar la revista posterior, que es la más relevante en esta historia. A la pregunta que le hace el entrevistador a Boriska es la siguiente: ¿existe vida en Marte actualmente? En lo que Boriska responde que sí, existe, pero el planeta perdió su atmósfera hace muchos años como resultado de una catástrofe global. El pueblo marciano aún vive en ciudades subterráneas y respiran gas carbónico. Le vuelven a preguntar ¿cuál es la apariencia de los marcianos? A lo que el niño responde que son muy altos, una altura promedia de unos 7 metros y poseen capacidades increíbles. Boriska habla de Marte, pero también tiene recuerdos de sus observaciones sobre la Tierra. En aquella existencia pasada dice que fue testigo de la destrucción de la legendaria civilización lemuriana. Lemuriana. El supuesto continente de los orígenes del hombre y que dice que se hundió al fondo del océano Índico. El niño dice que es la mayor catástrofe que ocurrió en este planeta. Un continente gigante fue engullido por terribles tempestades oceánicas. Tenía un amigo lemuriano que murió frente a mí aplastado por una roca. No pude hacer nada. Estamos destinados a reencontrarnos en algún momento en esta vida. Bueno, aquí de momento estamos empezando a notar ciertos conceptos bíblicos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es que habla de la catástrofe que ocurrió en el planeta y bueno, entonces empezamos a comprender de un enfoque religioso hacia Boriska. Pero esto tan solo es el principio. Bueno, veamos qué es lo que dice Boriska sobre Egipto. Boriska dice que existe un conocimiento precioso, oculto bajo una pirámide que aún no se ha descubierto. La vida va a cambiar cuando la esfinge sea abierta. La esfinge tiene un mecanismo que acciona una abertura secreta. El mecanismo está detrás de la oreja. Esto dicen en la entrevista que el niño fue lo que precisó. Pero
no se sabe si fue exactamente el niño que lo dijo. Y más adelante, en la siguiente entrevista, veremos el por qué digo esto. En cuanto al argumento de nacimientos de niños especiales y dotados, Boriska dijo que llegó la época propicia para que ellos vengan a la Tierra, porque el renacimiento del planeta se aproxima. Ellos están naciendo y estarán preparados para ayudar a las personas, amar a sus enemigos. Bueno, como ya había dicho antes, hay cierto enfoque de carácter religioso, porque habla pues de inundaciones y también habla de de renacimientos, ¿no? Quiero seguir insistiendo en esto, porque tenemos que ir recordando todo lo que estamos diciendo. Sé que son muchas páginas, pero son las que van a tener relevancia entre una y otra entrevista y lo que puede llegar a cambiar entre las dos entrevistas, ¿no? Entre la que fue publicada por el periódico y en la que fue una entrevista física, que ahora hablaremos. ¿Usted sabe? Y le preguntan al niño, ¿usted sabe por qué los lemurianos perecieron? Porque no, esto lo dice Boriska. Boriska se supone que hace esta pregunta porque no invierte. ¿Usted sabe por qué los lemurianos perecieron? Porque no invirtieron en desarrollo espiritual y se introdujeron en las prácticas de la magia sin tener consideración por esta ley. El amor es la verdadera magia. Y así finalizó la entrevista para esta revista. Pero al finalizar la entrevista, Boriska dijo una palabra: Kailis. Según la traducción, no sé si estará correcta o no, Kailis está escrito con K, tal como suena, ¿de acuerdo? Y el entrevistado le pregunta, ¿qué acabas de decir? ¿Qué fue eso? Y el niño le contesta, he dicho hola, esa es la lengua de mi planeta. Bueno, Kailis puede que sea la lengua de otro planeta, es difícil saberlo, pero lo que sí hemos podido saber es que también es una lengua de este planeta y tiene un significado. Además es curioso saber que estos entrevistadores, que se supone que son de Rusia, no sepan una definición lituana en lenguaje lituano, ¿de acuerdo? Tenemos que remontarnos atrás y saber que Lituania pues perteneció a la antigua Unión Soviética, de modo que deberían de saber que Kailis significa saco. No sé qué relevancia puede llegar a tener, pero parece ser que los entrevistadores no se tomaron la molestia de traducir la palabra Kailis, ¿no? Bueno, Lituania tiene un idioma oficial que es el lituano, debido a la ocupación soviética de 1991. Y esto es algo muy importante. La gran parte de la población lituana habla ruso, especialmente las personas mayores entre 35 y 40 años. De modo que esto, por parte de aquellas personas que le hicieron la entrevista a Boriska, pues deberían de haber sabido que Kailis significa saco. Bien, especialistas del Instituto de Estudios Magnéticos Terrestres y Onda de Radio de la Academia Rusa de Ciencias fotografiaron el aura de Boriska, que se mostró fuerte, nítido, de modo poco común. Sinceramente, por más que he buscado, no he podido encontrar esta imagen. Si alguno de ustedes que nos estén oyendo pudiera encontrar esa imagen para poderla analizar, pues sería muy interesante. Bien, ¿quién entra en escena? Ni más ni menos que el profesor Vladislav Lugovenko,
que analizó presenta un espectrograma naranja, que significa que es una persona alegre, positiva y con un intelecto muy poderoso. Existe una teoría de que el cerebro humano posee dos tipos básicos de memoria: la memoria de trabajo consciente voluntaria y la memoria remota. Una de las habilidades del cerebro es salvar informaciones sobre la experiencia, sea emociones o pensamientos, una dimensión que trasciende al individuo. Esas informaciones son capturadas por un singular campo de información que es parte del universo. Pocas personas son capaces de tener acceso a las informaciones contenidas en ese campo, detalló Lugovenko. Según Lugovenko, es posible medir las facultades extrasensoriales de las personas con la ayuda de equipos especiales a través de procedimientos muy simples. Científicos de todo el mundo se han empeñado a investigar esos fenómenos para revelar el misterio de estos niños extraordinarios o supuestamente extraordinarios como Boriska. Bueno, Boriska nació un 11 de enero de 1996. Ahora vamos a pasar a la siguiente entrevista, que es la que va a tener la mayor relevancia en este asunto. Digo la mayor relevancia por algo que es evidente, ¿no? Ahí se puede no solamente analizar por escrito, ¿vale? Sería muy difícil que alguien escriba una entrevista, entrevistado a tal persona y lo escribo, pero muchas veces el lenguaje del movimiento, del gesto, es el que nos releva muchísimos datos respecto a la persona que está siendo entrevistada, como es evidente. Bien, pues en el año 2007 Boriska es entrevistado por el proyecto Camelot, a la cabeza Kerry Cassidy, que es la persona que entrevista a Boriska. Este vídeo y todo su contenido lo dejaré en la descripción de este programa para que ustedes puedan observar todo lo que hemos ido analizando y saquen sus propias conclusiones. Como es obvio, no tienen que por qué creer al 100% todo lo que decimos, pero nos basamos en datos psicológicos con la ayuda de una persona con 30 años de experiencia a sus espaldas en pedagogía. De modo que todo esto no lo estoy diciendo yo, que en este ámbito soy un don nadie, sino que lo estoy diciendo yo, pero con la ayuda de una persona de una espectacular experiencia. Bueno, la entrevistadora, según entramos, imaginemos ya el principio del vídeo. La entrevistadora empieza a comentar sobre el dibujo. Sale Boriska haciendo unos dibujos de nuestro sistema solar y la entrevistadora hace algo extraño. Empieza a comentar el dibujo de la pizarra de Boriska y empieza a señalar la misma entrevistadora los planetas. Empieza a decir: esto es Marte, esto es la Tierra, esto es el Sol, esto es Venus y tal. Bueno, realmente ahí ya como que la entrevistadora da ciertas pistas para que el niño pueda procesar las respuestas, ¿vale? Debería haber tenido en cuenta preguntar al niño, decirle al niño: ¿me puedes nombrar todos los planetas que estás dibujando? Pero no, es ella misma la que los va señalando y va diciendo: esto es Marte, esto es Venus, esto es la Tierra, esto es Júpiter. Ya hay algo que empiezas a notar en los primeros 2 minutos, algo extraño o extravagante en esta entrevista. La entrevistadora le pregunta a Boriska si hay alguna mancha en Júpiter. Y el niño dice: sí, pero no recuerda los colores, solo la mancha. Y entonces él le pregunta: ¿qué acontecimiento hubo en el año 2006 respecto
a las manchas de Júpiter? Esta es una pregunta que nos tendremos que hacer. En marzo del año 2006, un solo año antes de la entrevista a Borisca, se anunció que se había formado una segunda mancha roja en Júpiter, aproximadamente de la mitad del tamaño de la gran mancha roja. La segunda mancha roja se formó a partir de la fusión de 3 grandes óvalos blancos presentes en Júpiter desde los años 40 y fusionados en solo uno entre el 1998 y el año 2000, dando lugar a un único óvalo blanco denominado como óvalo blanco, por sus siglas BEA, cuyo color evolucionó hacia los mismos tonos de la mancha roja a comienzos del año 2006. Esto es muy curioso. Estamos hablando de una noticia de Júpiter de la mancha roja un año antes de la entrevista a Borisca. Bien, la entrevistadora le pregunta al niño si ese es el Sol, señalando a la pizarra y dando claras indicaciones para evitar quizás que el niño erre en algo. Y entonces le pregunta: ¿y ves estos planetas desde una nave espacial o cómo los ves? Bien, a lo que Borisca responde: desde una nave espacial. Pero duda y dice: en realidad no puedes verlos desde Marte. Bueno, no hacía ni tan solo unos pocos minutos antes había dicho que no, que solamente, que había visto la mancha de Júpiter. Bien, en esta respuesta el niño erra por completo, dado que había respondido que no podía ver la mancha de Júpiter, que no recordaba los colores. Bueno, es común cometer este tipo de errores, es debido a la presión durante una entrevista, pero es algo menos común si la lección ya la tienes aprendida. Un niño superdotado no debería de tener absolutamente ningún tipo de problema si la lección ya la tiene aprendida. Y tampoco debería tener ningún tipo de problema para responder a algo tan sencillo. Dada la complejidad de su historia, se empieza a notar al niño incómodo en el factor ambiente en esta entrevista y puede llevarle a cometer errores. Esto sucede tanto en niños como en adultos. Pero empezamos a notar ciertas actitudes en el niño, ¿vale? Se empieza a notar algo de nerviosismo, algo de frustración. Veréis, cuando veis los vídeos, veréis que el niño resopla en ocasiones, está completamente agobiado. Pero vamos a continuar con esta interesante entrevista. Le pregunta a la entrevistadora al niño: ¿viste los planetas antes de nacer? Quiero decir, ¿en la Tierra o en otro planeta? En ese momento, la entrevistadora otorga una pista al niño para que pueda procesar sus recuerdos para responder a las siguientes preguntas. Y Borisca dice: cuando estaba volando por el espacio, cuando vivía en Marte, entonces lo veía. Claro. Y le vuelve a preguntar ella: ¿y esto fue recientemente? El niño le pregunta que fue hace bastante tiempo atrás. ¿Cuánto dirías? El niño no contesta. Y luego dice la traductora que durante esta entrevista responde en algunas ocasiones por el mismo niño, ¿de acuerdo? Esto también va a ser muy relevante. La traductora dice que el niño no puede calcular el tiempo de cuando había vivido en Marte. Le pregunta la entrevistadora por su edad y cuándo nació. El niño contesta que el 1 del 11 del 1996. Y la entrevistadora, pues como si tuviera cierta relevancia, le dice: un 11 de enero. Esto va a ser muy interesante. Le pregunta a la entrevistadora al niño si su hogar es el número 11. El niño dice que no.
Pero de pronto entra pues otra persona en la conversación, que es el profesor. El profesor le rectifica afirmando que sí, que vive en el número 11. A lo largo de esta entrevista cada vez se va notando al niño mucho más incómodo. Y de pronto el niño pues intenta salir de esa pregunta como puede, y diciendo pues que en otra ciudad cercana, donde vivía, una ciudad cercana a su ciudad natal, pues que vivía en el número 21 hasta donde recuerdo. Bueno, cabe recordar unas pautas muy importantes que caracterizan a los niños superdotados. Olga Carmona, experta en diagnóstico y atención de pedagogía de niños de altas capacidades, en una entrevista para ABC, decía lo siguiente sobre la memoria de los niños superdotados. La memoria prodigiosa, tanto a corto como a largo plazo, de todo tipo, incluyendo la memoria eidética, que es la capacidad de recordar imágenes, sonidos y objetos a un nivel de detalle muy preciso y sin necesidad de usar nada. Se da en niños superdotados y no se encuentran en adultos. En la mayoría de los casos hacen un aprendizaje de lectoescritura muy temprano y de forma autodidacta. Cuando son escolarizados a los 3 años, muchos de ellos ya leen y escriben sin haber recibido estimulación de aprendizajes previos. Poseen un vocabulario preciso, rico y muy amplio para su edad. Lo que podemos observar en Boriska, desde luego, no es la memoria eidética, porque si vive en el número 11 actualmente y no es capaz de recordarlo, y tiene que intervenir el profesor por él, pues algo está empezando a fallar en esa entrevista. La entrevistadora le pregunta a Boriska lo siguiente: ¿es Marte realmente rojo? Boriska contesta: la atmósfera es como anaranjada. ¿Es roja la Tierra de Marte? ¿Cómo parece?, le pregunta la entrevistadora. Y el niño dice que es hierba verde común. Bueno, os daréis cuenta que es algo evidente que el niño está sometido a una entrevista y comete varios errores, ¿no? O sea, si hay hierba, la atmósfera difícilmente puede que esté anaranjada, ¿no? Sería una atmósfera muy parecida a la Tierra. De hecho, hay varios estudios científicos respecto a Marte, pues que en su momento, cuando fue habitable, podría haber sido pues muy parecido a la Tierra, ¿no? Y le pregunta si hay árboles en Marte. Y el niño dice que no. Que no hay árboles. Bueno, durante esta entrevista es importante que veáis los vídeos, de verdad, porque puede que no os hagáis a la idea solamente por estar describiéndola, ¿no? Entiendo que puede llegar a hacerse un poco pesado, pero para poder comprender la magnitud de todo esto es necesario ir nombrando las preguntas y las respuestas pues tal y como se hicieron en la entrevista en el año 1996. Pues bueno, durante esta entrevista el niño tiene un gesto de negación con la cabeza, se le nota ligeramente frustrado, termina respondiendo que no hay árboles en Marte. La entrevistadora le pregunta algo muy simple al niño, como por ejemplo, ¿cómo se llama la ciudad donde vives actualmente? Boriska, durante esta pregunta que le hace, resopla, se toma su tiempo y se le nota muy frustrado. Y responde que se ubica en la región de Volgogrado y se toma su tiempo para decir el nombre de la ciudad. Recordemos lo de la memoria eidética en los niños superdotados. Algo está fallando. Y entonces la entrevistadora le pregunta: ¿entiendes por qué estás viviendo ahí? Y el niño dice que no, aunque le gusta más Moscú.
La entrevistadora sigue preguntando al niño: ¿eres telépata? Y Boriska contesta que no. Contesta que no, de una forma, un no largo, un no pausado, como una frustración por la pregunta. Empieza a dudar y termina contestando que cree que aún no, como rectificando. Pero su profesor empieza a decir que le dice: pero Boriska, tú eres telépata. Bien, el doctor Vladislav Lugovenko le hace la siguiente pregunta: ¿recuerdas cuando yo estaba en el tren y sentiste que algo iba mal? Cuéntalo. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. El profesor Lugovenko le formula una pregunta que contiene una respuesta. Esto nos recordó algo. Hay una técnica, hay técnicas durante los interrogatorios en el que el sujeto interrogador ofrece una serie de pautas en el que incluyen la respuesta para adoctrinar al interrogado. Y este finalmente termina por testificar, conjugando todas las pistas que ha ido reuniendo y procesándolas para formular un testimonio. Finalmente termina por testificar, conjugando todas las pistas que ha ido dejando el interrogador. En Estados Unidos hay varios casos. De hecho, hay algún documental por Netflix, seguramente. En Estados Unidos hay varios casos de personas inocentes que fueron inducidos por sus interrogadores para crear un falso testimonio de autoculpabilidad. Es una técnica realmente eficiente, y quien sepa dominarla puede hacer decir a alguien o testificar algo que no ha sido o que se sale fuera de la realidad. Viendo la complicación de Boriska en responder, toma las riendas durante la entrevista al profesor Lugovenko y cuenta la historia. Bueno, hubo un momento cuando iba en un tren y Boriska sintió que algo no iba bien, y habían dos criminales que aparecieron de repente y estaba solo, y luego llegó a casa y Boriska inmediatamente le preguntó qué ocurrió en el tren. Bueno, esto es algo curioso. Parece que podría tener cierta relevancia porque el niño había adivinado, ¿no?, qué es lo que había sucedido. Pero a mí no me parece un testimonio relevante en el que dice el profesor Lugovenko, por una sencilla razón. Si el doctor sabía que eran dos criminales, es evidente que lo pudo deducir porque fueron detenidos. Si no, no se habría percatado de que eran dos criminales. De modo que es evidente que si saliera o se diera la situación en la que estos criminales salieran por las noticias y dieran la casualidad que Boriska estaba escuchando la radio o que estaba viendo la televisión, pues en ese momento y le preguntará al profesor, porque Boriska sabía que el profesor iba en el tren, dado que iba a hacer una visita posterior a Boriska. De modo que no hay nada extraño. Puede ser una casualidad, puede ser, pero creo que es meramente explicable y muy probable que pudiera ser así. La entrevistadora le pregunta sobre su artículo en la revista de Pravda, que hacía 2 años en ese momento, y vuelve a contestar el profesor Lugovenko. Sí, el artículo fue escrito por Gennady Belimov, después Gennady y puntos suspensivos. El niño contesta algo muy interesante. Mi abuela guardaba una copia del periódico. Si lo necesitan. Bueno, pues esta es la primera parte de la entrevista en donde estamos empezando a notar ciertos fallos. Bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista,
La entrevistadora le pregunta, le dice, eres un poco famoso en América. Y Boriska le contesta, empecé a contar historias con 6-7 años, a lo que la entrevistadora le vuelve a preguntar si recuerdas tus historias en este momento. Y el niño contesta, no, hay algunas partes difíciles de ellas. Es realmente inverosímil que no recuerde todo cuando anteriormente en la revista de Pravda, solamente 2 años atrás, el niño había dado una entrevista al detalle. Es muy curioso. Volvamos a recordar el tipo de memoria que tienen los niños superdotados. Y la entrevistadora le pregunta, entre esas partes, ¿recuerdas haber estado en Marte? Y el niño dice, sí. Bueno, aquí parece que, disculpad si se oye el papel después, pero es que tengo aquí un montón de documentos de la entrevista y de las respuestas. ¿Por qué comentaste hablar de Marte? ¿Lo sabes? Y el niño dice, simplemente lo recordé. En esta parte de la entrevista hay que darse cuenta de algo. Boriska parece estar algo más relajado, dado que es un tema que tiene quizás más dominado o como más aprendido. Luego diré por qué ha aprendido. La entrevistadora le pregunta, ¿y recuerdas sobre otros planetas o solo Marte? Boriska dice que sobre otros planetas también. Le vuelve a preguntar a la entrevistadora qué otros planetas recuerdas sus nombres y el niño dice que no recuerda los nombres. Volvamos al principio de la entrevista donde Boriska está dibujando el sistema solar y la entrevistadora señala el Sol, preguntándole si era el Sol. Desde luego estamos empezando en esta altura de la entrevista, se empiezan a ver muchísimos errores y diré por qué. Boriska vuelve a decir que la gente de Marte viaja a muchas galaxias y sistemas planetarios. La entrevistadora le pregunta si el niño tenía amigos en Marte. Y el niño le contesta que sí, que tenía algunos amigos en Marte, de seguro, y en otros planetas también. Bueno, a ver, esto es complicado de explicar, pero voy a hacerlo en medida de lo posible. Me resulta muy dudoso que Boriska recordara tener amigos en Marte y en otros planetas y no recordara cómo se llaman los supuestos planetas donde habitaban. Durante la infancia, todos procesamos y guardamos recuerdos en el momento de nuestra vida que más almacenamos todo este tipo de detalles. De modo que los detalles de esa importancia debería de recordarlo un niño superdotado sin ningún tipo de problema ni de inconveniente. Es algo realmente que nos va a ir avanzando a esta entrevista y a sacar conclusiones bastante exactas al respecto. La entrevistadora le pregunta que si cree que esos amigos han podido llegar a la Tierra en cuerpos humanos como él. El niño dice que podría ser. ¿Te has encontrado a alguien de tu pasado?, le pregunta la entrevistadora. Y Boriska contesta que sí, en la vida pasada, pero no en esta. La entrevistadora le vuelve a preguntar si crees que eres diferente a otros niños de otra manera. Y el niño dice que cree que sí. Le pregunta si juega a videojuegos como otros niños y Boriska, como un niño de 11 años, lógicamente dice que sí, que le encantan los juegos, pero que no solamente eso, que le encanta leer libros. Y aquí matiza algo: libros fantásticos y
científicos. Boriska admite que le gusta leer esos libros científicos, sin embargo es posible que debido a la presión de la entrevista no le permitiera improvisar y recordar nombres de otros planetas. Entiendo que eres bueno en astrofísica en tu escuela, le pregunta la entrevistadora. Bueno, aquí creo que hay cierta intención de la entrevistadora de que el niño trate de desarrollar pues alguna explicación que pueda ser más creíble de lo que había sido hasta ese momento de la entrevista. Y el niño dice, pues con muchísima lógica, dice que no aprende astrofísica en la escuela. La pregunta a la entrevistadora es extraña. Aunque en Rusia se le da es verdad que en Rusia se le da mucha importancia al aprendizaje de la astronomía, al igual que en parte del mundo. La astrofísica se estudia en la universidad, eso en todo el mundo. Y además una de las universidades con más reputación en Rusia, debido a sus aportaciones aeroespaciales, en el ámbito aeroespacial, es la Universidad de Samara, por sus siglas SGAU, ¿vale?, que se encuentra en Rusia. Ahora la entrevistadora le da paso. Esto es algo muy curioso porque durante la entrevista parece que en ningún momento está la madre, no enfocan a la madre, y resulta que la madre estaba en todo momento observando la entrevista a Boriska. La madre le da paso, disculpa, la entrevistadora le da paso a la madre de Boriska y empieza a explicar lo siguiente. La madre de Boriska: durante su infancia teníamos un montón de libros sobre astronomía. Cuando tenía de 3 a 4 años, abrió esos libros y comenzó a decir los nombres de las galaxias, aunque estaban en latín. Fue increíble. Bueno, aquí hay algo que seguimos poniendo en duda, ¿no? El niño ha sido preguntado por nombres de planetas y galaxias. De modo que la madre, si el niño hubiese aprendido a leer con 4 años y tenía 11 en la entrevista, habría tenido 7 años para tener una gran, inmensa cantidad de información sobre el cosmos, o al menos la suficiente como para expresar sus conocimientos de una manera mucho más extensa a lo que se hace notar en la entrevista, y tal como haría un niño con sus capacidades de superdotado. Pero no es así. Quizás den paso a la madre para darle una vuelta a la historia, porque quizás la entrevistadora pues se dio cuenta de que de momento no tenía la historia que ellos andaban buscando. La madre sigue hablando, ¿no?, de que el niño no va a una escuela a diario, que va a un tipo de familia o escuela de estudios externos, que normalmente suelen estudiar en casa, que es como una familia, que hacen una asignatura al mes y luego hacen un examen, ¿no? Ella lo define como desarrollo acelerado. Bueno, ¿qué edad? Le pregunta la entrevistadora a la madre qué edad tenía Boriska cuando empezó a hablar de Marte. Y la madre dice que cree que tenía unos 4 o 5 años cuando estaba mostrando algunos elementos de lo que habla, pero a los 6 o 7 años comenzó a dar información mucho más clara. Pues no sé si desde luego en ese momento el niño no dio información para nada clara, todo lo contrario, de una información muy básica y muy típico de cualquier niño de su edad normal y corriente, pero no un niño superdotado. Le preguntan al niño que cómo funcionan las naves. El niño le contesta a la entrevistadora que con plasma y energía iónica. Bueno, hay una patente estadounidense del 6 de febrero de 1894 que Nikola Tesla describe una lámpara de plasma, ¿no? Esto lo habéis conocido todo el mundo, esa esfera, ¿no?, de plasma. Bien, esta patente es una de las primeras lámparas de alta intensidad. En principio, el propulsor iónico
data de los conceptos desarrollados por un físico que se llama Hermann Oberth y su obra publicada en 1929. El primer tipo de motor iónico, conocido como propulsor iónico, se desarrolló en 1960 y fue pues un trabajo para la NASA. Bueno, y esto es todo lo que se puede decir. Respecto al tema de las turbinas rotativas, que también durante la entrevista habla Boriska, se usó término de plasma para nombrar a un gas ionizado que se inició en 1927 por un físico, o sea, Irving, entre 1880 aproximadamente y 1957, un americano cuyos éxitos abarcaron desde la química de superficies al sembrado de nubes para conseguir la lluvia. Este hombre pues fue bastante conocido porque ganó un premio Nobel de Química en 1932. De modo que esa información estaba ahí, pero cabe pensar quién le proporcionaría al niño una información tan extensa. Estamos a punto de llegar al quid de la cuestión. Le preguntan al niño si viajó en el tiempo. Y la respuesta del niño es muy curiosa. Un portal es lo mismo que teletransportarse. Disminuye el tiempo y hace un tipo de portal donde el tiempo se acelera rápidamente. Lo abre por un lado y en pocos segundos o minutos se abre otra zona en el espacio. El portal se abre y puedes viajar en el tiempo de un lugar a otro. Y Boriska contesta, no tenía que ver con el tiempo. El portal solo se abría. Bueno, estamos viendo pues otro error más en tan solo 2 preguntas, ¿no? Le cuesta procesar a Boriska esta entrevista, ¿no? En fin, al final es un niño que además en la entrevista se ve que es un niño encantador y está sometido a una presión absoluta, ¿no? En la entrevistadora le pregunta al niño de que antes había hablado de una guerra, de qué se trata, de cómo llegaste a la Tierra. Y el niño dice que fue asesinado y su alma se trasladó a la Tierra porque debido a las grandes guerras las almas se trasladaron a la Tierra. La guerra comenzó cuando crearon un dispositivo que teletransporta almas y teletransportaron a la Tierra. Pero no vi eso y no lo hice. Solo leí al respecto a través de una fuente de información escrita. Y le preguntan que si era un libro de información y el niño contesta pues que era algo como internet, una sala donde había información, como una biblioteca virtual, vamos. Y que ahí leyó cómo se usaban las tecnologías. O sea, hagamos un pequeño repaso. La entrevista luego se extiende más, pero bueno, no quería extenderme demasiado en el programa porque creo que aquí hay una serie de evidencias muy importantes. En primer lugar, en el momento que el niño se frustra, se bloquea y empiezan a notarlo, entra el profesor Lugovenko para poder responder por él y así descongestionar la frustración del niño. Por otra parte, la madre, contando esas historias del niño, pues parece que la dan paso a ella porque ven cierta frustración del niño. De hecho, al final de la entrevista, pues el niño termina cansado de todas esa cantidad de preguntas que le hacen y termina pues jugando a una videoconsola o algo parecido que parecía un juego, y el niño pues ahí respondiendo a lo que puede, pero lo que más se nota es esa frustración, ¿no? La década del año 2000 al 2007, que coincidente con este caso de Boriska, no digo que sea eso,
pero podría ser algún tipo de fuente de información que podía haber absorbido el niño de una manera, pues como hace cualquier niño, para abrir su imaginación, ¿no? Bien, las películas de la década del 2000 al 2007, curiosamente, una es Misión a Marte, otra es Planeta Rojo, otra es Stranded Náufragos, otra es Doom, otra es La Guerra de los Mundos, en la que se ve esos seres de más de 7 metros. Es un matiz importante. Que esa es del año 2005. Doom Misión a Marte es del año 2000, Planeta Rojo es del 2000, Stranded Náufragos es del 2001, Doom con 2 O's y M fue del año 2005, La Guerra de los Mundos fue del 2005, tan solo 2 años antes a la entrevista de Boriska, el mismo año en el que fue entrevistado por la revista de su país. Y luego hay otra película muy interesante que se llama Un niño de otro mundo, que es el mismo año en el que Boriska fue entrevistado. Hay un matiz muy importante a tener en cuenta durante la entrevista. La madre afirma que su hijo podía leer en latín, pero en ningún momento la entrevistadora del proyecto Camelot le pide a Boriska que haga ningún tipo de demostración o diga algo en latín. Tampoco le pide a la madre, que durante la entrevista le dice a la madre si ella es, pues también tiene esa especialidad del niño. Acabo de olvidar la definición. Esperad un momentito. A veces se me olvidan las palabras. Un momentito. Telépata. Le pregunta, tampoco a la madre le dice que es telépata, ¿vale? Y afirman que la madre es telépata igual que el niño, pero tampoco la entrevistadora le pide a la madre que haga ningún tipo de demostración. O sea, si tienes una habilidad tan increíble y vas a hacer una entrevista y consigues que alguien te haga una demostración de algo tan espectacular, de algo tan increíble, ¿por qué ibas a evitarte de pedir que te hicieran esa demostración? Tanto el niño hablando en latín como la madre, ¿no? En un momento durante la entrevista, a la madre se la pregunta por su marido y la familia. Ella afirma que Boriska nació sin abuelos, por ambas partes. Que Boriska nació sin abuelos. Volvamos atrás, donde le preguntan al niño respecto a la entrevista que le hicieron, la primera entrevista de la revista, y el niño dice que su abuela guardaba una copia del periódico si lo necesitan. Bueno, vale, esto puede ser alguna información por parte de la madre, ¿no? Pero bueno, puede que tenga relevancia, puede que no la tenga. Vamos, la revista de Prada, ¿no? El ejemplar de la revista de Prada. En definitiva, hemos llegado entre Rosario y yo a una conclusión. Especialmente a Rosario, ¿no? Que es especialista en esto. Boriska no es un niño superdotado. Es un niño completamente corriente. Es innegable que es inteligente, como todos los niños, o la gran mayoría de los niños a su edad. Pero no más que otros niños. O sea, la cuestión que hemos tenido en cuenta es el factor ambiental. Uno de los factores más importantes es la madre. En nuestra opinión, la madre hace el papel de alimentadora de las fantasías de Boriska. Unas fantasías completamente normales para un niño de su edad, pero en el que se ven pues retroalimentadas debido a la madre. Estas fantasías se ven en algún momento interrumpidas por una extrema complicidad de la madre, tanto que ella misma podría haber terminado por creerse en la historia e impulsó a su hijo para
seguir esa continuidad, ¿no? El problema de todo esto no son la madre, el problema fue la retroalimentación de la historia con la ayuda del profesor Lugovenko y del proyecto Camelot. El profesor Lugovenko pertenece al proyecto Camelot y en algún momento se une el proyecto Camelot y Lugovenko, que está repartido por todo el mundo, pues buscando a esto que se les llama niños indicios, ¿eh? Finalmente el niño, yo tengo una conclusión de que el niño sí fue abducido, pero fue abducido por su entorno. Quizás Boriska tuviera algo especial. Durante la entrevista se dice, ya se da a entender de que el niño es poco sociable, ¿vale? En sí, pero es algo normal. Hay niños que son poco sociables, adultos que son poco sociables, es una característica muy individual de las personas. O sea que la madre de manera inconsciente se adentra en su mundo, creando un mundo paralelo dentro de la mente de un adulto que tenía el miedo, quizás, de que su hijo se sintiera solo, o quizás de que alguien le dijera que su niño es especial y le convenciera de ello, como podría haber sido el doctor Lugovenko, para utilizar a este niño como una herramienta para ganar dinero. De hecho, el caso de Boriska fue algo tremendamente lucrativo, al igual que suele suceder en este tipo de casos, desgraciadamente. En mi opinión, Boriska es un niño que ha sido manipulado por su entorno para contar una historia inverosímil. Probablemente esa historia propuesta por el profesor, que lleva mucho tiempo tratando a niños indicios. Creo que el mismo profesor quería demostrar su teoría utilizando a Boriska, quizás porque era un niño especial, era encantador, y además este tenía el escenario ideal. No solamente tenía niños, sino tenía dos sujetos ideales. Uno es la madre, con su grandísima predisposición para manipular a su hijo, y un niño con pocos amigos, según dice la entrevista, y una gran imaginación, que en todo este conjunto crea un cóctel perfecto para tener las herramientas necesarias para una gran historia muy lucrativa. Digamos que, por decirlo de alguna manera, Boriska fue evangelizado por su madre y por las ideas del profesor Lugovenko. Probablemente les harían promesas económicas, y este caso llegó a ser algo muy importante, algo muy visto, casi se le dio una veracidad y una publicidad exagerada, ¿no? Quizás mucha gente no esté de acuerdo con todo lo que se ha analizado durante esta entrevista, y quizás haya gente que sí lo esté, ¿no? Pero al final la relevancia está en un negocio lucrativo, en un negocio donde este grupo de personas pues pudo conjugar un núcleo muy importante para esto. No cabe la respuesta de volver a decir el agobio, cómo se siente al niño durante la entrevista, por sentirse observado tanto por su profesor como por la madre. No creo que fuera el escenario ideal para tratar a un niño en ese momento, ¿no? Tendría que quizás la entrevistadora haber acudido a una profesional, a una psiquiatra o algo, y haber creado un entorno mucho más cómodo para el niño, ¿no? Pero claro, si estás
con el niño a solas, quizás en algún momento el niño empiece a contar la verdad. De modo que se creó el escenario en el que el niño se sentiría intimidado por su profesor, por el profesor Lugovenko y por la madre, porque ellos mismos estaban presentes durante la entrevista. De hecho, en la entrevista hay un pequeño detalle en el que la entrevistadora se da la vuelta cuando va a llamar a la madre y dice: ¿dónde está tu madre? Y a la madre se la ve perfectamente que sabía dónde estaba, ¿no? Entonces creo que al final esta entrevista fue una completísima manipulación. Es algo duro pensar de que se utilizan a los niños de esta manera tan lucrativa y por convencimiento de la madre, que quizás fuera la primera en ayudarle a crear esa historia, ¿no? En meterle esas fantasías en la cabeza, quizás para unirse más a él, ¿no? Porque se sintiera sola, porque estaban nada más que ellos dos. Es algo fácil de entender, pero al final es como siempre, ¿no? Es el niño que termina digamos más frustrado, el niño es el que termina más perjudicado, y el oportunismo quizás del profesor Lugovenko pues fue el que tuvo el mayor beneficio en esta historia, que fue ni más ni menos que un negocio muy lucrativo a través de un niño, ¿no? Que es algo que no debería de darse en ninguna parte del mundo. Lo que es realmente extraño, y lo que me llama muchísimo la atención, es de que mires donde mires, casi siempre a esta historia se le da veracidad, se le da mucha credibilidad, quizás con la inconsciencia de no saber el daño que puede llegar a ocasionar, porque si este tipo de entrevistas se le da mucha cobertura, puede que otras personas traten de hacer lo mismo con sus hijos, y eso es algo que es realmente insalubre para la mente de un niño. Un niño debe de experimentar sus fantasías durante su desarrollo y en algún momento tener que prescindir de ellas y guardarlas como un único recuerdo. Es difícil ver cómo una entrevista o una entrevistadora da cobertura a esto con tal de tener algo que publicar, porque no hace falta ser periodista, yo no lo soy, para darse cuenta de que algo no iba bien durante esa entrevista, y una de ellas era la tremenda frustración del niño, las veces que resoplaba en los nervios del niño y lo poco que le estaba gustando esa situación, ¿no? Lo que le generó confusión, cometer errores y etcétera. De modo que estamos llegando al final del programa y bueno, y por supuesto voy a empezar a dar las gracias a todos y a todas por estar aquí una vez más. Espero que este programa les haya gustado, que les ayude a resolver varias cuestiones respecto a lo que se les llama niños indigios, o al menos en el caso de Boriska. Otros no lo sé, no los he estudiado, tanto como el caso de Boriska. Decirle a Rosario Acosta que su aportación y su ayuda para orientarme, para asesorarme, para crear este programa, pues sin ella no habría sido posible pues haberlo hecho de esta manera, ¿no? Y por supuesto a todos los que estáis ahí escuchándome después de que este programa se ha emitido, daros las gracias por nuestro programa número 26
y gracias por seguir aquí una y otra vez más. Parece que la comunidad OVNIESP va creciendo poco a poco, muy poco a poco. De modo que les doy las gracias una vez más. Que pasen muy buenas noches, que pasen buena semana. Y aquí estaremos para contarles más historias de niños, de ovnis y de algún misterio que otro. Gracias por estar aquí. Buenas noches y hasta la próxima.